Hace un rato ya, estaba escuchando los temazos del señor Jinifi, cuando me encontré con esta pieza. Al principio no le di importancia, me pareció que estaba bien XD, pero luego la escuché, una y otra vez. Me pareció curioso, ya que de este weón nunca había escuchado, me puse a investigar y está chido. Por eso, ahora les traigo... Primero tenemos que poner el lugar. El mainframe, muy básicamente, es un espacio entre realidades, está formado por largas rocas flotantes, todo está en gravedad cero, por lo que quien sea que entre allí también estaría flotando. Se ingresa mediante métodos no descubiertos, y cuenta con su propio juicio para decidir si entras o no. Este juicio se determina en cuanto a tus antecedentes y si tendrías la valía de contener su poder, porque, sí, el mainframe tiene un poder oculto, pero eso es tema para otra ocasión. Ahora sí, Osiris, y no, Osiris no es un Sans, ni humano, ni monstruo, es una entidad completamente diferente. Osiris es una bestia de mainframe, causada por una ficción autoinducida de William, O404 que cobra vida en el mainframe, es considerada una entidad completamente diferente a William, 404. Antes de que se transformara en Error 404, William siempre tenía algún tipo de calmante para el estrés. Este calmante era un ser sin nombre, uno en el que siempre ponía sus pensamientos más oscuros. Siempre que William estaba molesto, prefería dividir sus sentimientos en este ser, para ocultar todo lo que lo molestaba. Esto se acumuló, y dejó algo tan profundo en su alma que Osiris ya era considerado un ser completamente diferente. Cada vez que William entraba en el mainframe registraba a este calmante como una entidad completamente separada. Esto llevó a Osiris. Osiris es definitivamente un extraño a la vida, no entiende cómo funciona, el porqué de algunas cosas, básicamente, no conoce ni sabe lo que es, frío, engañoso y manipulador. A Osiris le gusta que las cosas estén bajo su control, incluso si no le importa la situación en sí. Al liberarse del mainframe, no tenía ni idea de las cosas cotidianas. Cada vez que las cosas se vuelven tranquilas y frías, tiene una extraña forma de estrés postraumático por estar atrapado en el frío mainframe desde que nació. Tiene una atracción platónica por los inocentes, pero un corazón frío por los culpables. Retratando una actitud formal, se muestra como un buen tipo, siempre hablando elegante, justo y tranquilo, nunca dejando que nada vaya muy en serio, realmente se muestra como una buena persona. No lo es. Las verdaderas intenciones de Osiris son algunas que nunca encontrarías sin antes morir. Detrás de la actitud elegante y feliz, yace un monstruo sociópata que trata las vidas de los culpables como plagas que merecen ser eliminadas. Se considera el jabón para limpiar la mesa sucia del multiverso. Sin embargo, por extraño que parezca, puedes disuadirlo de cometer acciones vergonzosas. Solo, ser cuidadoso. Tiene un montón de habilidades, algunas que encuentro interesantes son, transferencia de extremidades, en esta puede tomar la fuerza de una extremidad a otra, para hacerlo más fuerte, pero la extremidad de la que tomó fuerza se hace más débil. La mordida, puede usar sus dientes extremadamente afilados para consumir a alguien y obtener la capacidad de transformarse en ellos. Realidad del mainframe, su habilidad más poderosa. Dentro de un rango de 1 kilómetro, puede enviar a cualquier ser vivo en esa distancia a una realidad alterna, donde todo es oscuro, tenue, la única luz es un sol azul oscuro. Esto es completamente paralelo al mundo real, pero los eventos que ocurren en este mundo no afectan el mundo real. Aquí es donde Osiris posee su forma, Deltarune. En este mundo, Osiris tiene el control completo de absolutamente todo, excepto de las personas que envió. Si su intención es asesinarlos en este mundo, perderán todo su maná en el mundo real y se les tallará un glifo rúnico en su brazo. Si la persona que Osiris envió se le tallan 9 glifos, mueren para siempre en el mainframe. Y, pues eso sería todo, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del vídeo, aunque no parezca, eso me ayuda mucho, en muchas cosas. En fin, lamento que los vídeos tarden tanto en salir, estoy intentando subir la calidad cada vez más, pero, no hay excusas, me da hueva.